Bienvenidos a En Dos Continentes. Son fechas importantes las de estos días en los que las selecciones de fútbol, incluida la nuestra, buscan acceder a los octavos de final del Mundial de Qatar, de pasar a esa fase del cao. No hay una fórmula exacta para llegar a las eliminatorias, pero sí hay algo que parece claro. Se necesita un buen líder que coordine al equipo para conseguir tan ardua tarea. Estados Unidos es uno de esos 16 combinados que estarán en los octavos de final. ¿Habrá sido por su líder? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba en una comparecencia cuando la selección masculina de fútbol jugaba contra Irán, así que Biden no vio el partido. De hecho, se enteró del resultado cuando se hacía fotos con seguidores que habían venido a verle. Este fue el momento. Genial, gracias. ¿Ha ganado Estados Unidos? Ha acabado, ¿no? Gracias. 1-0. Hemos ganado. Un momento. Estados Unidos ha ganado. Hola, hola, hola. Estados Unidos ha ganado a Irán 1-0. Se acabó el partido. 1-0. ¡Hey, hey, hey! ¡Claro que sí! ¡Viva Estados Unidos! Ha sido un gran partido, hombre. Cuando hablé con el equipo dije, ¿podéis hacerlo? Y ellos dijeron, pues lo hicieron. Dios les quiere. En fin, pensaba que querríais escucharlo. Bueno, es una forma de liderazgo, ¿no? No llega Joe Biden y después de la victoria de su equipo de fútbol dice, ¿veis? Han ganado gracias a mí. Ellos no confiaban, pero yo sí. Y claro, así hemos conseguido la victoria. Incluso en un momento en el que Biden no tiene nada que ver, el presidente ha decidido ser el líder que se da mérito a sí mismo. Claro que Joe no es el único líder que tiene el país. El hombre que llevan viendo en pantalla desde el comienzo del programa es Tyler Adams, centrocampista estadounidense que juega en Inglaterra, 23 años. El capitán más joven en todo el mundial, apenas un niño, en la competición más exigente del mundo. Pero atentos, en la rueda de prensa previa al partido, Tyler se encontró con una de esas preguntas incómodas. Una pregunta lanzada por un periodista iraní. Atentos a cómo contesta. Dices que apoyas a los iraníes, pero pronuncias mal el nombre de nuestro país. Nuestro país se pronuncia Irán, no a Irán. Por favor, de una vez por todas, vamos a dejarlo claro. Segundo, ¿te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus fronteras y donde tuvo lugar el movimiento Black Lives Matter hace pocos años? Mis disculpas por mi mala pronunciación. Dicho esto, hay discriminación en todas partes. Algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas es que en los Estados Unidos seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca con, obviamente, raíces afroamericanas. Así que me formé con diferentes culturas y tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja y la posibilidad de hacerlo es algo para lo que se necesita más tiempo y educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso. Y siempre que haya progreso, eso es lo más importante. Sencillamente increíble. Con tan solo 23 años, Tyler Adams es un tío capaz de reconocer su error frente al mundo, remediarlo y además defender a su país ante los ataques. Repito, 23 años. Así que les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Un líder que presume de sí mismo incluso cuando no tiene mérito? ¿O un líder humilde, dispuesto a reconocer sus errores, sí, pero también listo para defender a su país como sea? Hay muchos líderes en todo el mundo que lamentablemente parecen no estar a la altura del cargo que ostentan. Si habláramos de todos los sospechosos, llegaría el año 2023 y seguiríamos hablando de ello, así que, ya que estamos en modo mundial, vamos a citar a Shakira y nos vamos a ir a un lugar que allá por 2010 nos hizo muy felices. Nos vamos a Sudáfrica. Les adelanto que este va a ser un programa con nombres que son difíciles de aprender, así que no se preocupen de ninguno, salvo de este. El hombre que ven en pantalla es Cyril Ramaphosa y es actualmente el presidente de Sudáfrica. ¿Y por qué digo actualmente? Porque su puesto está en juego. Si nos acompaña, nos adentraremos en una historia de corrupción, engaños y también mentiras. ¿Están listos para el viaje? Vale, en 2017 Sudáfrica estaba gobernada por Jacob Zuma, un presidente de izquierdas que tuvo que acabar entregándose en prisión acusado de diversos actos
actos de corrupción en sus 9 años de mandato. Y claro, el partido del gobierno tenía una papeleta difícil por delante. Debía penalizar las acciones del presidente, pero reivindicar la transparencia del partido. Así lo intentó uno de los ministros actuales, el señor Mondli Gunguleve. Contra la primera testificación. Contra esa primera testificación. No confío en el presidente. Si la justicia me encontrara en esta situación, dimitiría sin duda. Sin duda. Sí, el destino parecía ser dorado, pese a la oscuridad que podía haberse presentado, para el gobierno de Sudáfrica. El partido consiguió su objetivo. Mantuvo la presidencia con un nuevo candidato, un hombre que prometía ser transparente. Y sin embargo, algo no parecía ir bien. A pesar de la clara corrupción de su predecesor, el pueblo no parecía aceptar a su nuevo presidente, a Ramaphosa. Había algo que no cuadraba para los ciudadanos de Sudáfrica. Este era uno de los testimonios de uno de estos ciudadanos al respecto. Yo estoy a favor de Zuma. ¿Y por qué luchas por Zuma? Porque no ha llegado el momento de que Zuma se marche. Debe quedarse. Debe quedarse. Es su momento. Hay que apretar los dientes por Zuma y Ramaphosa. Ramaphosa, eres un estafador. ¿Por qué dicen que Zuma es un estafador? Nunca lo fue. Gobernaba en conjunto. Zuma debe salir el año que viene. Porque ha habido un robo en nuestros votos. Nuestros votos dijeron que no queríamos a Ramaphosa. ¿Y por qué dices que Ramaphosa es un estafador? ¡Sí! ¡Ramaphosa es un estafador! ¿Y por qué? Yo lo digo. No sé por qué, pero lo digo. Imagínense el peligro que parecía encerrar Ramaphosa para que el pueblo sudafricano prefiriera a su predecesor, a un hombre tan corrupto que tuvo que entregarse en prisión, antes que a él. Claro, el testimonio de este militar no es el más fiable posible. Un hombre que asegura que Ramaphosa es un estafador y que lo dice aunque no sabe por qué, no ofrece un testimonio de esos que construyen programas. Así que en 2017, Ramaphosa aceptó el cargo y se mantuvo tranquilamente en él hasta mayo. En Sudáfrica las legislaturas son de 5 años en lugar de los 4 que tenemos aquí. Así que este mayo, en mayo de 2022, el Parlamento sudafricano debía ratificar a Ramaphosa y se consiguió, aunque por la mínima. Un expresidente del país compartía ese alocado sentir del militar que acabamos de ver y lanzó una predicción muy certera contra Ramaphosa. Debes saber que tienes todas las papeletas para no acabar tu mandato. Todos los grandes presidentes estamos aquí y te estamos observando y continuaremos enfrentándonos a ti abiertamente, no en secreto, no de forma rápida y oculta. Gracias. ¿Enfrentándose a él? ¿Por qué? Bueno, según la malvada oposición, el presidente no solo ejercía como presidente, sino que también hacía otras actividades que le generaban un beneficio económico. Algo que, por supuesto, fue negado por Ramaphosa, que aseguró tener una ética tal que eso de conflicto de intereses no era una posibilidad si él estaba al mando. Mi propia historia dice que si estoy en una situación de conflicto, yo tengo un fuerte sentimiento de integridad para poder dimitir y decir, tengo un conflicto de intereses y altera la forma en la que hago las cosas todo el rato. No se debería señalar solo a una persona sobre favorecerse a uno mismo cuando tienes dicho conflicto. Que Ramaphosa es el presidente y punto. Hombre, es que es lo que faltaba. Vemos a un presidente del mismo partido responsable de una cantidad increíble de delitos de corrupción y ya nos pensamos que todos son iguales. No, Ramaphosa no es así. Es un hombre con una gran ética. ¿O no? Esta imagen que están viendo es de Palapala, un refugio de animales salvajes en Bela Bela, Sudáfrica. Un sitio aparentemente normal, salvo que en realidad no es así. Palapala ha sufrido un robo de una gran cantidad de dólares norteamericanos. Una cantidad de dinero que, según los investigadores, se ha aportado porque alguien ha pagado a este refugio para que le dejaran cazar a uno de esos animales y se los pudieran llevar a casa. Es decir, un delito doble. Y aquí es donde la cosa se complica. La organización PETA, es decir, Personas contra la Trata de Animales, investigó a este refugio y habló con el responsable del mismo, que decía esto. La marca Palapala conecta con el presidente. Pero nadie nos conecta a nosotros, Palapala, con Safari Sala.
Así que tratamos de mantener al presidente lejos de todo este tema de la caza. Y Ramaphosa quiere alejarse de esta, ¿cómo lo digo?, mala publicidad y todo esto. Mala publicidad y todo esto. No, no es mala publicidad, es un hecho inconstitucional. Simplemente que el presidente opere en el refugio es algo que va contra la Constitución. Y este manager nos ha confirmado que efectivamente el presidente está inmerso en él. Una acción que va en contra del punto 2b del artículo 96 de la Constitución de Sudáfrica, que dice lo siguiente: el gobierno no puede actuar de forma inconsistente con su oficina, ni puede exponerse a ninguna situación que suponga un conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus intereses privados. ¿Por qué? Bueno, simplemente por operar en este refugio, Ramaphosa obtiene un beneficio económico y eso no está permitido. Pero bueno, vale, consigue un poco de dinero por funciones no gubernamentales. No es un delito tan grave, no es el único presidente en el mundo en aprovecharse de esto. El problema es que operar en el refugio es la primera parte. ¿Qué pasa con la cuestión del dinero robado? ¿Qué pasa con lo más importante de todo, con la caza furtiva de estas especies salvajes? ¿Está apoyada por el presidente? Atentos a la respuesta del hombre que hemos escuchado hace un minuto, del manager del refugio. Es un asunto muy serio la caza de rinocerontes. Pero obviamente seremos muy discretos y todo eso. Puedes telefonear a un par de tíos ahora y podrás conseguir un rinoceronte, ya sabes, fácilmente. Si tenemos un cliente o algo que realmente quiera cazar un leopardo, nos lo llevamos a Namibia o Mozambique, uno de esos dos. Ya está. ¿De verdad creen que es justificable? El mismo hombre que ha asegurado que el presidente de Sudáfrica estaba inmerso en el refugio, ha asegurado también que si se aburren y quieren a un leopardo o un rinoceronte, él se encarga de todo. ¿Y el presidente de verdad no sabe nada de esto? Claro, todo el mundo señala a Ramaphosa, pero él se niega a darse por aludido. En un comunicado lanzado ayer, el presidente de Sudáfrica niega categóricamente que haya violado este juramento de alguna forma, y de igual forma niega ser culpable de cualquiera de las acusaciones vertidas sobre él. Y esto, sí, también es un problema. No porque mantenga su versión contra la de todo el mundo, no porque se mantenga firme, aunque la verdad parezca irse en sentido contrario, sino porque, sí, que mantenga esta versión también va en contra de la Constitución. El artículo 89 dice lo siguiente: la Asamblea Nacional puede retirar a un presidente si comete una violación seria de la Constitución o la ley, se comporta de forma inadecuada o si no puede ejercer las funciones del cargo. Escojan la que quieran, que todas sirven. Pero les pregunto, ¿por qué hay que llegar a eso? ¿Por qué tenemos que llegar a que la Asamblea retire al presidente? Si la versión que hemos oído del partido era distinta. No solo uno de los ministros, sino también el propio presidente había asegurado que dimitiría si se encontraba con un conflicto de intereses. Bien, la situación es mucho más grave que eso. Ha realizado actividades ilegítimas con las que se ha beneficiado y además, un beneficio que podría haber venido bien al pueblo ha sido robado. El karma, supongo. En fin, que Ramaphosa podría tener motivos de sobra para dimitir. Y sin embargo ahora no termina de verlo tan claro. ¿Queréis saber si voy a dimitir? Porque podría haber una sospecha de que interfiera en la investigación policial. Que interfiera en varias cuestiones. Hemos dicho que queremos que la policía investigue todo. A quien sea. Sin miedo. Sin favorecer a nadie y siendo totalmente imparciales. Así que, si digo que dimito, se podría pensar que estoy confirmando que he interferido en el proceso de investigación. Y para nada. Y si dimito, sería perjudicial para los investigadores. Claro, ¿que sería perjudicial para los investigadores? No. Sería reconocer lo que has hecho y pagar el precio por ello. Ahora el presidente de Sudáfrica se enfrenta a un proceso de destitución. Ahora se enfrenta a toda una tormenta que por algún motivo sigue evitando. Pero claro, entendámoslo, no todo el mundo puede aceptar sus actos y las consecuencias de los mismos. No todo el mundo es un chico humilde de 23 años que acepta lo que ha hecho y que defiende a su país. No todo el mundo es Tyler Adams. Seguiremos con mucho interés los avances en la presidencia de Sudáfrica muy pronto en un nuevo programa de En Dos Continentes en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.